Aprende a discernir y defenderte del demonio. Muchas cosas que supones vienen del cielo, vienen del maligno. La duda sistemática de aquello que parece ser una gracia de Dios es buena consejera. El caos en que parece estar sumido el mundo nos hace pensar que hay una fuerza eficiente operándolo, y en especial cuando vemos que desde los púlpitos esto no se dice. Pero conforme uno va avanzando en la comprensión de la existencia demoníaca como factor de todo este caos, comienza a descubrir las sutilezas con que actúan los demonios, especialmente al hacernos pasar tentaciones como cosas que vienen de Dios. Esto nos debe poner en guardia sobre el atribuir influjo celestial a muchas cosas que no suceden en la vida. Parecería que incluso cuanto más piadosas son las cosas que nos pasan o vemos, más riesgo hay de que provengan de las sutilezas demoníacas. Los escritos de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que son doctores de la Iglesia, hablan de haber tenido innumerables encuentros con demonios y son especialmente esclarecedores de este tema. Ambos fueron bien conocidos, especialmente San Juan de la Cruz, por sus poderes al exorcizar demonios. Santa Teresa ha dicho de él: Juan de la Cruz tiene un don especial para echar demonios. En Ávila exorcizó a muchos de una persona, y él los mandaba en el nombre de Dios que le dijesen sus nombres, y ellos obedecían de inmediato. Santa Teresa describe en su vida cómo el diablo se le apareció, a veces teniendo una forma abominable, su boca era horrible. Parecía que de su cuerpo salía de una gran llama que no proyectaba ninguna sombra. En otra ocasión vio a un pequeño diablo horrible gruñendo como desesperado por haber perdido lo que él estaba tratando de ganar. También vio con los ojos del alma dos demonios de aspecto horrible que parecían tener sus cuernos alrededor de la garganta de un sacerdote mientras celebraba misa. En su vida, Santa Teresa describe cómo en 1550 tuvo una visión que llevó su espíritu a un lugar en el infierno. Santa Teresa descubre que el agua bendita, mejor que cualquier otra cosa, tenía el poder de expulsar a estas apariciones externas y visibles. Y señaló que los teólogos estaban de acuerdo con su experiencia. Por ejemplo, el padre Josep Tonquédec, exorcista oficial de París de 1924 a 1962, decía que el agua bendita es bendecida expresamente para mantener lejos de los lugares y de las personas sobre las que se rocía todo el poder del enemigo y al enemigo mismo con sus ángeles apóstatas. La destreza y artimañas que el diablo usa para evitar que las almas caminen por el camino de la perfección son terribles. Para San Juan de la Cruz, el diablo es el enemigo más poderoso y astuto. Sus artimañas son más desconcertantes que las del mundo y la carne. Él es el más difícil de entender. Provoca la ruina de una gran multitud de religiosos que se propusieron ir por la vida de perfección, y ningún poder humano puede ser comparado con él. El diablo engaña, corrompe y seduce. Las tentaciones diabólicas son la experiencia ordinaria de la humanidad. Para el padre Tonquédec,
Él es el tentador, el seductor, el inspirador de malas acciones, el homicidio, el odio, la mentira. Con sus obras, Él es el padre de los asesinos y en general de todos los pecados. Pero el diablo no es la única causa de nuestros pecados, como Santo Tomás de Aquino observa en la Suma y Santa Teresa en su libro Las Fundaciones. Para Santa Teresa, nuestras propias inclinaciones perversas y mal humor, especialmente si sufrimos de melancolía, también nos causan mucho daño. La melancolía fue el término utilizado anteriormente para describir la neurosis. Es justo decir, sin embargo, que el diablo es indirectamente la causa de todos los defectos que surjan de nuestra naturaleza, en el sentido de que como consecuencia del pecado original, el diablo introdujo el desorden y la concupiscencia de la naturaleza humana. Debemos darnos cuenta que los demonios son seres intelectuales puros, no seres racionales como nosotros. Ellos poseen un conocimiento superior de nuestras debilidades y disposiciones que utilizan para tentarnos. Santa Teresa es consciente de que el diablo sabe muy bien cómo tomar ventaja de nuestra naturaleza y poca comprensión. En un cántico espiritual, San Juan de la Cruz también sugiere que los demonios usan el mundo y la carne para aumentar el poder de su trabajo. La tentación de los demonios es más fuerte que las del mundo y la carne, porque los demonios se refuerzan a sí mismos con estos otros dos enemigos: el mundo y la carne, con el fin de librar una fuerte guerra. El diablo sabe cómo explotar nuestros instintos y pasiones, la debilidad de nuestra carne y nuestro orgullo. Víctor White, en Dios y el inconsciente, comenta que la desgracia, la enfermedad o la ansiedad mental no son pecados, pero nos pueden inducir a la rebelión y a la desesperación. Y Satanás puede tomar ventaja de todo ello para tentarnos a pecar. Para Santo Tomás de Aquino, el diablo solo puede actuar sobre la mente humana por causas naturales, físicas y psicológicas. Por el contrario, todas las causas naturales, físicas y psicológicas pueden ser instrumentos de propósitos diabólicos. Este punto de vista difumina la distinción entre el trastorno mental que proviene de causas internas y trastorno mental que viene de acción diabólica, planteando un problema difícil de discernir. La tentación demoníaca generalmente afecta a los poderes psicosomáticos, concretamente a la imaginación, la memoria y el apetito sensitivo, que son importantes para el uso y el control de nuestras emociones. Tentando a estos poderes, los demonios perturban el apetito sensorial e indirectamente afectan el intelecto y la voluntad. Las experiencias de Santa Teresa y San Juan de la Cruz verifican esta doctrina que es comúnmente aceptada en la teología espiritual. San Juan dice que el mayor engaño demoníaco es a través de la memoria y que puede durar mucho tiempo, especialmente en las almas que están absortas en la noche oscura de los sentidos en el umbral de la noche del espíritu. Además de las tentaciones ordinarias de la imaginación y la memoria, las almas en avanzado estado de perfección son el objeto de otro tipo de tentación. El diablo sabe que una tentación que cause la caída de un alma avanzada no puede normalmente ser una tentación abierta, que es rechazada fácilmente, sino un engaño bajo la apariencia del bien. Así Santa Teresa escribe:
Pero el diablo viene con sus artimañas ingeniosas y bajo el color de hacer el bien se pone a socavar en formas triviales y trabajando en prácticas que por lo que se da a entender no están mal. Poco a poco oscurece su comprensión y debilita su voluntad, y hace que su amor propio aumente de una manera u otra. Comienza a retirarlo del amor a Dios y a persuadirlo a complacer sus propios deseos. San Juan de la Cruz también escribe de estas experiencias. Observa que el diablo hace el mayor daño y hace que el alma pierda abundantes riquezas al seducirla con un poco de carnada de las simples aguas del espíritu. Santa Teresa tuvo experiencias similares, encontrando que este tipo de tentación por lo general ocurre con las almas contemplativas que se encuentran en la quinta mansión, la mansión que se caracteriza por la oración contemplativa de unión con Dios. Para engañar a las almas contemplativas, el diablo también falsifica a Dios. Las tentaciones evidentes se disfrazan de falsas apariciones de santos o en palabras hermosas o aparentemente santas. San Juan de la Cruz dice: el diablo a menudo provee objetos a los sentidos, ofreciendo el sentido de la vista, imágenes de santos y las más hermosas luces, y para el sentido del olfato, olores fragantes, y pone dulzor en la boca y deleite en el sentido del tacto. Él hace todo esto por lo que, al atraer a las personas a través de estos objetos sensoriales, puede inducirlos a muchos males. Santa Teresa experimentó tales tentaciones en varias ocasiones cuando el diablo trató de presentarse ante ella como el Señor, haciendo una falsa semejanza de él. Se dio cuenta de que el alma se torna problemática, abatida, inquieta y es incapaz de orar. Lo mismo puede decirse en relación con locuciones interiores, también difíciles de juzgar para el alma. En estos casos, San Juan de la Cruz informa que el discernimiento exacto depende de la santidad del director espiritual. Una persona, en consecuencia, tendrá que ser muy espiritual para reconocer esto. En el Cántico Espiritual, San Juan de la Cruz explica 3 tipos diferentes de tentaciones diabólicas que afectan a las almas espirituales avanzadas, las que vehementemente incitan la imaginación. Cuando la primera forma demuestra tormentos corporales fútiles y ruidos que distraen el alma, y el tormento a veces temible del diablo que lucha contra el alma con terrores y horrores espirituales. El santo español da pocos detalles de la segunda categoría de tentaciones, aunque como se lee en las biografías de su vida, se vio afectado por ellas. En el caso de los horrores espirituales, el diablo puede hacer esto fácilmente, ya que el alma en ese momento entra en gran desnudez de espíritu por el bien de este ejercicio espiritual. El diablo se puede mostrar fácilmente ante ella porque él también es un espíritu. Su presencia misteriosa plantea problemas psicológicos y espirituales intrigantes. La doctrina teológica acepta que ordinariamente la influencia diabólica es a través de los sentidos, especialmente los sentidos internos de la memoria y la imaginación. Pero tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa sugieren que algunas tentaciones y horrores pueden trascender los sentidos y afectar los poderes espirituales del alma. Esto parece ocurrir solo en contemplativos avanzados que ya han alcanzado el desposorio espiritual con Dios en la sexta mansión y están cerca del umbral de la séptima, el matrimonio espiritual. Consideremos la consideración de San Juan de la Cruz del horror que el demonio causa a través de los sentidos. Cuando la comunicación espiritual no es concedida exclusivamente en el espíritu, sino en los sentidos también, el diablo perturba más fácilmente y agita el espíritu
con estos horrores por medio de los sentidos. El tormento y el dolor que provoca entonces es inmenso y a veces es inefable, porque desde que se procede manifestamente de espíritu a espíritu, el horror que causa el espíritu maligno dentro del espíritu bueno, si es que alcanza a la parte espiritual, es insoportable. Luego, en la noche oscura, San Juan de la Cruz sugiere la posibilidad de un contacto puramente espiritual. Esta horrenda comunicación procede de espíritu a espíritu manifiestamente y de alguna forma incorpóreamente, de una manera que trasciende todo dolor sensorial. Cerca del matrimonio espiritual, la lucha por la salvación y la lucha del bien y el mal se promulgan dramáticamente. Los ángeles ayudan al alma y los demonios intentan su última oportunidad. Cuando la comunicación espiritual viene de los ángeles, el diablo puede detectar algunos de estos favores concedidos al alma. Ordinariamente, Dios permite al adversario reconocer favores concedidos a través de los ángeles buenos para que él pueda hacer lo posible de acuerdo con la medida de justicia para impedirlos. Entonces el diablo no puede quejarse de que no se le da la oportunidad de conquistar al alma. De acuerdo con San Juan, él podría hacerlo si aún Dios no permitiese una cierta paridad entre los dos en la lucha por el alma. Los ángeles producen comunicaciones espirituales, los demonios, horrores espirituales. Pero al final la victoria pertenece a los ángeles buenos. Estos horrores que purifican el alma son seguidos por un favor espiritual de acuerdo con la purgación oscura y horrible que sufrió. El alma disfrutará de una comunicación espiritual maravillosa y encantadora, a veces inefablemente sublime. El horror procedente del espíritu maligno refina el alma para que pueda recibir este bien. Santa Teresa experimentó encuentros similares y observó que los demonios no producen nada más que aridez e inquietud. Esta inquietud es tal que yo no sé de dónde viene, solo el alma parece resistirse, está preocupada y angustiada sin saber por qué, pues las palabras de Satanás son buenas y no malas. Estos encuentros espirituales ocurren solo en personas tan avanzadas en la perfección y así purificadas por sufrimientos y pruebas que adquieren un poco del conocimiento que corresponde a los seres espirituales, que penetra todos los seres, como dice San Pablo y San Juan de la Cruz explica, que el alma con universalidad y gran facilidad percibe y penetra todo lo terrenal o celestial que se le ha presentado. De ahí que el apóstol dice que el hombre espiritual penetra todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios 2:10. Esta es la característica del espíritu purgado y aniquilado de todo conocimiento particular y afecto, que es el espíritu de contemplación en sus estados superiores. Para San Juan de la Cruz, un alma que espera superar la fuerza del diablo será incapaz de hacerlo sin la oración. Sin embargo, para entender sus engaños, el alma necesita humildad, pues el diablo es el enemigo jurado de la humildad. El místico español señala que la carnada del diablo es el orgullo, sobre todo el orgullo que surge de la presunción espiritual. Las almas santas deben ser cautelosas acerca de cualquier tipo de revelaciones, porque el diablo por lo general se mete en ellas y une tantos hechos aparentes y apropiados, y los implanta muy firmemente en la imaginación que parece que sin duda ocurrirá cada evento. Santa Teresa dice que los demonios incluso utilizan la imagen de Cristo o de sus santos para fomentar la falsa devoción.
pero las visiones del diablo no hacen daño si hay humildad. Por mi parte, creo que Su Majestad no le permitirá ni le dará el poder para engañar a nadie con tales apariciones, a menos que la persona misma sea el culpable. Me refiero a que para las almas humildes es posible que no haya engaño. El fundamento de la religión cristiana es la fe. Los errores y las mentiras serán repartidas por los demonios para tratar de debilitar este fundamento. Para Santa Teresa, el diablo es el conjunto, un mentiroso que puede reproducir muchos trucos, pero Dios no le permitirá engañar a un alma que no tiene ninguna confianza en sí misma y se fortalece en la fe. San Juan de la Cruz es aún más enfático y aconseja que para el diablo la luz de la fe es peor que la oscuridad. Cuando el alma se viste de fe, el diablo es ignorante de cómo impedirlo, no es exitoso en sus esfuerzos, porque la fe da al alma una fuerte protección contra el diablo, que es el enemigo más poderoso y astuto como resultado. San Pedro no encontró una mayor salvaguardia que la fe al liberarse del diablo, cuando aconsejó resistirse firmes en la fe. Para fomentar la oscuridad de la fe pura, el director espiritual debe tener cuidado de no fomentar visiones, locuciones, profecías u otro tipo de fenómenos extraordinarios. Aunque estos fenómenos son a veces de Dios, es más a menudo que sean del diablo. Para San Juan de la Cruz, este peligro era real. Entendió que el diablo puede presentar a la memoria muchas ideas falsas con el pretexto de la verdad, por lo que estas ideas parecen tan seguras que el alma piensa que no pueden ser falsas, pero lo que se siente va de acuerdo con la verdad. El demonio y el estado de unión perfecta con Dios, después que las almas espiritualmente purificadas alcanzan el estado de la perfecta unión con Dios a través del amor de la séptima mansión. Las tentaciones diabólicas han terminado y los demonios tienen miedo de ellos. Tampoco aparece Aminadab, dice San Juan en el final del cántico espiritual. Aminadab simboliza al diablo y en este estado del alma es tan favorecida, tan fuerte y victoriosa que el diablo sabe que ha perdido la batalla. En esta etapa, el diablo huye en inmenso miedo y no se atreve a reaparecer. Santa Teresa, también victoriosa, percibió que el diablo estaba aterrorizado de ella, pero ella de él no. Los diablos parecen tener miedo de mí, que he adquirido autoridad sobre ellos, depositada en mí por el Señor de todos, por lo que ellos ya no son más problema para mí, ahora vuelan. En este estado, las almas son transformadas por Dios, son divinas por participación y poseen cualidades como las de Cristo. En ellas, el Redentor ha derrotado a Satanás y su reino de las tinieblas. Santa Teresa y San Juan de la Cruz lucharon con los demonios, pero al final, la victoria de ellos y de Dios fue completa. Cualquier doctrina válida relativa a demonios presupone la fe, que nos presenta el objeto de nuestra fe, en este caso, los demonios. Del mismo modo que no vemos a Dios, no vemos a los demonios. Cualquier especulación sobre los demonios debe fundarse en la Sagrada Escritura, en la teología espiritual y las experiencias de los santos. Santa Teresa y San Juan de la Cruz creen, por la fe en la existencia de demonios, no podían dudar de su existencia. Además, experimentaron visiones, locuciones, apariciones, horrores, daño físico, tentaciones y otras manifestaciones demoníacas. Algunos santos son sometidos a estas intervenciones demoníacas inusuales, como fue el caso de Ignacio de Loyola y en los tiempos modernos el cura de Ars. Los demonios son nuestros adversarios, tratando todo lo posible de impedir el viaje de las almas hacia Dios,
Pero las acciones demoníacas asumen una intensidad especial y son más sutiles y más fuertes. Cuando se dirigen contra las almas contemplativas avanzadas, estas almas atraen a los demonios que desean detener o al menos frenar su progreso hacia Dios. El alma de un santo es el campo de batalla entre el bien y el mal, entre Dios y los demonios. Después que el alma de un santo llega a la séptima mansión, la actividad diabólica llega a su fin y los demonios tienen miedo de ellos. Santa Teresa y San Juan de la Cruz estaban dotados de un discernimiento inusual y sabían que las manifestaciones demoníacas aparentes eran más a menudo el resultado de una enfermedad mental o melancolía. También sabían que los demonios usan la debilidad humana y los estados mentales negativos como instrumentos de sus tentaciones. Por lo tanto, no es fácil discernir cuando una tentación demoníaca aparente es meramente psicológica y cuando es a la vez psicológica y demoníaca. Debido a que los místicos españoles eran conscientes de la dificultad a menudo involucrada en la detección de lo demoníaco, recomendaban la oración para superar la fuerza del diablo, así como la humildad y el recurso a la luz de Dios para discernir los engaños del diablo. Algunos confesores estaban seguros de que Santa Teresa estaba poseída y debía ser exorcizada. Eran, como Santa Teresa los llamó, hombres de medio aprendizaje, que le hicieron mucho daño. Los teólogos como Pedro Ibáñez, Domingo Báñez, Álvarez de Toledo y santos como Pedro de Alcántara y Francisco de Borja nunca la engañaron. Pedro Ibáñez, un famoso teólogo que mandó a Santa Teresa a escribir su vida, aplicó las reglas de discernimiento de espíritus a Santa Teresa y ella pasó la prueba en cada uno de sus 11 reglas estrictas. Alison Peirce tuvo el buen juicio de incluir estas reglas y, como Ibáñez, las aplicó a Santa Teresa en el tercer tomo de sus obras completas de Santa Teresa de Jesús, 312 a 333. Naturalmente, cualquier psicólogo o teólogo que a priori descarta la existencia de los demonios no está calificado para iluminarnos en este problema. No importa qué tan sobresaliente, erudito él o ella pueda ser. Por otro lado, debemos rechazar la obra y escritos de cualquier teólogo moderno que ignore los beneficios de la psicología o encuentre demonios en toda neurosis.